Muy buenas tardes, jóvenes. Vamos a dar inicio hoy a la clase de Derecho Registral para ir ya cerrando el contenido temático del programa. Hoy tenemos dos puntos fundamentales que son relacionados a la jurisprudencia registral y el otro que tiene que ver con la reforma registral. Vamos a ver los dos puntos hoy de manera unificada, procurando que aunque los puntos son efectivamente abundantes, ¿verdad?, se ha hecho el esfuerzo por tener la posibilidad de efectuar pues un resumen bastante concreto sobre esta temática. Entonces vamos a desarrollarlo según una sola clase, abordando puntualmente, digamos, lo que nos interesa que tengamos como contenido mínimo de examen. Digo esto porque si alguien se diera la tarea, digamos, de tratar de investigar, se podrá dar cuenta que el contenido, pues, es, los temas están para debate, los contenidos son amplios, ¿verdad? Pero nos interesa en este caso, pues, abordar puntualmente la parte que es de interés para nosotros. Entonces, entraríamos en materia, yéndonos de lleno al tema de lo que es la jurisprudencia registral. Entonces, digamos que ya hemos agotado, digamos, básicamente en estas clases a lo largo del curso, hemos visto los conceptos de lo que es el derecho registral, los sistemas, los principios, los registros públicos y los registros puntualmente que nos interesaban, como era el registro de la propiedad, el registro civil, el registro de la propiedad intelectual. Hemos visto, digamos, registros puntuales, ¿verdad?, de nuestro sistema aplicados efectivamente a nuestro país. Entonces tendríamos que irnos ahora al tema de jurisprudencia registral y tendríamos que iniciar efectivamente entendiendo o sabiendo qué es la jurisprudencia. Hemos anotado aquí que también se le denomina doctrina legal, ¿verdad? De manera general podemos decirse que es la reiteración de fallos en el mismo sentido que emite, digamos, un órgano jurisdiccional, ¿verdad? Sin embargo, para efectos puramente legales, tendríamos que hacer una diferenciación entre dos tipos de doctrina legal que tiene nuestro sistema. Digo dos tipos porque son emitidos por órganos distintos, y ahora vamos a ver por qué. Entonces, tendríamos por una parte que la jurisprudencia está concebida en Guatemala, según lo expresa el primer párrafo del artículo 2 de la Ley de Organismo Judicial, como fuente complementaria. Y de acuerdo con lo establecido en el artículo 621 del Código Procesal Civil y Mercantil, que establece: cuando se producen 5 fallos reiterados en juicios sometidos al conocimiento de la Corte Suprema de Justicia por medio del recurso de casación, se genera doctrina legal que puede citarse como fundamento de pretensiones similares. Ese es el primer caso. Ahora, son fallos reiterados, es decir, en este caso tendríamos que tener un caso, digamos, para la redundancia, en que los hechos o el tema central de la discusión sea el mismo que esté conociendo, digamos, la Corte en un recurso de casación, ¿verdad? Y entonces, los reiterados quiere decir que en el mismo sentido se van a emitir efectivamente esos fallos, ¿verdad? Por eso dice pretensiones similares. Ahora, luego se plantea que la regulación de la doctrina legal en Guatemala se encuentra también en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. En concreto, sus artículos 43 y 190, párrafo segundo, así como el Código Procesal Civil y Mercantil, en concreto sus artículos 621 y 627. Esto es lo que el derecho guatemalteco entiende por doctrina legal. Ahora, artículo 43. La interpretación de las normas de la Constitución y otras leyes contenidas en las sentencias de la Corte de Constitucionalidad sienta doctrina legal que debe de respetarse por los tribunales al haber 3 fallos contestes
de la misma Corte. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad podrá separarse de su propia jurisprudencia razonando o por invocación, la cual no es obligatoria para los otros tribunales, salvo que deben emitirse 3 fallos sucesivos con testes en el mismo sentido. Bueno, ¿qué entenderíamos acá? Primero que en el caso de la Corte Suprema son 5 fallos. Luego que en la Corte Suprema, son 5. Y en la Corte de Constitucionalidad son 3. Cuando dice que puede alejarse, ¿qué es lo que puede suceder? Vamos a, por ejemplo, poner un caso bien polémico que hubo aquí en Guatemala, que era el caso de la inscripción de Ríos Montt para el tema de presidente de la República, ¿verdad? Ustedes, entonces, ¿qué sucedía ahí? Digamos, se emitieron 2 fallos, pero resulta que el tercero, digamos, que decían que no podía, pero el tercero que se emitió decía que sí podía. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el tercero se emite contrario a los 2 anteriores, digamos, se interrumpe, ¿sí?, los fallos sucesivos. Y hay que volver, digamos, tendría que volverse a contar, ¿verdad? Digamos, en este caso, otros 2 fallos negativos, ¿verdad?, para que constituyera doctrina legal. Es decir, de la misma cuenta, digamos, en la Corte Suprema, pueden haber 2, 3 fallos, pero si no llega a 5, ¿verdad?, digamos, no se constituye doctrina legal. Es importante tener esa diferenciación entre una y otra. Entonces, en su examen puede venir efectivamente, como ustedes han visto, si el sistema nuevamente es de selección múltiple, ¿verdad?, puede venir cualquiera de estas 2 y tendrán ustedes que establecer si es doctrina legal de la Corte Suprema o de la Corte de Constitucionalidad. En ese sentido, ya reiterando lo anteriormente mencionado, se plantea, de estas normas se desprende las características generales de la doctrina legal, a saber, es decir, lo central, que constituye doctrina legal 3 fallos de la Corte Suprema, de la Corte de Constitucionalidad constituida en Tribunal de Amparo, o 5 fallos de la Corte Suprema de Justicia constituida en Tribunal de Casación, ¿sí? Para los que no han agotado todavía el tema de procesal en nuestro medio, digamos, la casación es el último recurso, ¿verdad? Es el último recurso que tenemos, digamos, para, digamos, agotar, ¿verdad?, digamos, en segunda instancia, ¿verdad? En este caso sería en la Corte, ¿verdad? Los cuales a su vez deben ser contestas y consecutivos, es decir, en el mismo sentido, quiere decir contestas, y no interrumpidos por otro, quiere decir consecutivos. En contrario, que era lo que les decía anteriormente. Es de interés resaltar que según la Corte Suprema de Justicia, cada fuente de doctrina legal es distinta, por lo que el recurso de casación por infracción de doctrina legal únicamente cabe cuando se refiere a la que emana del propio Tribunal de Casación, no siendo posible invocarlo respecto a doctrina legal emanada por la Corte de Constitucionalidad. ¿Sí? ¿Ok? Pero tendríamos aquí, aterrizando o vinculándolo, digamos, al tema de nuestro curso, es que es jurisprudencia en materia registral. Encontramos que la jurisprudencia en materia registral deviene regularmente de cursos en contra de la decisión del registrador de la propiedad en virtud de que algunas instituciones han sido arbitrarias y al plantear las pruebas los recursos para lograr alguna cancelación de inscripción ilegal, los registradores de la propiedad deberían hacer las cancelaciones o correcciones y exponer sus argumentos. Bueno, primero vamos a ver qué es efectivamente un ocurso. Recordemos que nosotros tenemos, digamos, la vía normal, y si nos vamos acá, que es materia eminentemente civil o procesal civil, entonces nosotros tenemos, por ejemplo, el juicio ordinario, tenemos el juicio oral, tenemos, etcétera, tenemos los diferentes tipos de juicio, ¿verdad? Sin embargo, digamos que el ocurso no es un juicio como tal, ¿verdad? El ocurso es efectivamente se tramita en la vía incidental. Para aquellos que vieron procesal, recordarán que la vía incidental hay efectivamente 2 formas, ¿no? El incidente de hecho y el de derecho, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el tema aquí central? Es decir, no es
un juicio o un procedimiento, como decimos, principal, sino que puede ser accesorio. Pero en este caso, digamos, lo que se plantea en el curso es, digamos, como una especie de recurso que se plantea en este caso en contra del registrador, ¿verdad? Porque se ha inscrito a criterio, digamos, de el requirente, ¿verdad? Una inscripción de manera ilegal, anómala o qué sé yo, es decir, que ha habido error, digamos, en la inscripción. Entonces, se plantea el curso diciendo, mire, ante un órgano judicial y se dice, mire, planteo un curso en contra del registrador porque resulta que esta inscripción tiene tales cuestiones que el registrador no tuvo que verlas anotadas, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿qué sucede? Cuando los ocursos, hay muchos ocursos que cuando se plantean, el registrador dice, bueno, si es cierto, nos equivocamos, ¿verdad? Y cuando le toca, digamos, contestar, en este caso, la demanda, digámoslo así, pues no se opone a la pretensión planteada por quien solicita, ¿verdad? Sin embargo, hay casos también donde el registrador dice, no, no es cierto, esta inscripción está en ley, no hay error, etcétera, y se opone, digamos, ¿sí? A esa pretensión. Entonces, cuando hay esa oposición, entonces efectivamente el recurso, digamos, ante esa oposición de esa resolución es conocida efectivamente por la Corte Suprema de Justicia. Y entonces se dice que se encuentra muchas veces entonces en la jurisprudencia en materia registral, producto, digamos, de ocursos conocidos. Entonces dice, los fallos emitidos tanto por la Corte Suprema de Justicia como por la Corte Constitucional al dictar sentencias de casos análogos, citan y aplican la jurisprudencia independientemente que la misma haya sido o no invocada por las partes. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que cuando hay un caso similar, ¿verdad? Y eso lo hace cualquiera, no solo la Corte de Constitución y la Corte Suprema de Justicia. Si usted plantea, por ejemplo, una demanda o un recurso y encuentra un caso similar, usted va a tomar en cuenta esa resolución, ¿verdad? Y va a hacer notar que como antecedente existe una resolución que se dictó en tal sentido, un poco para reforzar, digamos, el planteamiento que usted está haciendo, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo que está diciéndose aquí es que la Corte, tanto Suprema como de Constitucionalidad, citan, ¿verdad? Y aplican la jurisprudencia existente, ¿verdad? No obstante, las partes no la hayan invocado, ¿verdad? Es decir, buscan efectivamente, ¿verdad? Y la citan, ¿verdad? Es decir, bueno, entonces este caso se parece al caso tal, expuesto en la resolución tal y tal y tal, ¿verdad? Y porque recordemos que las sentencias o la resolución de los jueces son motivadas, es decir, deben de tener, además del fundamento legal, los motivos en los cuales el órgano jurisdiccional, el juzgador, ¿verdad? Motiva sus fallos, ¿verdad? Es decir, ¿por qué? ¿Verdad? Ahí cerraríamos con el tema de jurisdicción registral. Para no irnos tan al fondo, no quise citar, hay varios casos de jurisprudencia registral, pero no quise ponerlos porque hay que ver entonces el caso, los hechos, el planteamiento de las partes, cómo planteó uno, cómo se defendió el otro, qué argumentos utilizó la Corte. Entonces tendría digamos, tendríamos que ser meterle tiempo a esto para entrar a conocer un caso, y la verdad es que en el examen no les voy a poner un caso sobre el tema de jurisdicción registral. Entonces obviamos la parte de los casos y nos quedamos con esa primera parte. Entonces, en cuanto a la reforma registral, tendríamos que plantear, tal como está expuesto aquí en la plantilla, que a lo largo de este curso hemos ya visto el tema, decía yo, de derecho a registrar los sistemas. Vimos que nuestro sistema utiliza libros, ¿verdad? Ustedes, en la mayoría vemos que libros se utilizan para el tema de registrar, anotar, inscribir y demás derechos registrales, ¿verdad? Y en ese sentido, digamos, el tema de la reforma registral en nuestro país ha estado planteado inicialmente desde la óptica del registro de la propiedad. Vimos también, ¿verdad?, que los registros más antiguos, digamos, o más
viejos son el registro de la propiedad y el registro civil. Pero en el marco del registro de la propiedad ha sido planteado el tema de, como que dice, modernizar, ¿verdad?, el registro de la propiedad en cuanto efectivamente pasar, digamos, de esos libros físicos, en papel, de pasta dura, a otros medios atinentes o más congruentes con el tema tecnológico, ¿verdad? Entonces, digamos que en ese contexto el registro general de la propiedad, allá por el 2004, promovió en coordinación con el Colegio de Abogados, ¿verdad?, un tema sobre reforma registral. Y entonces la presidencia de la República, recordemos que el registro pertenece administrativamente a gobernación y gobernación efectivamente a la presidencia, ¿verdad? Emitió un acuerdo gubernativo, ¿verdad?, en el 2005, y crea entonces una comisión registral, ¿verdad? Y este es un órgano colegiado que da acompañamiento al registro de la propiedad y que tiene como finalidad ver el mejoramiento, modernización de los servicios que prestan los registros, en especial alcanzar mantener certeza jurídica para sus usuarios. Por eso decimos que el tema de reforma registral está planteado más desde la óptica de registro de propiedad, digamos, en el aspecto concreto y material, porque si bien es cierto, ha habido tal vez discusión en materia académica sobre que los registros son desiguales, que son heterogéneos, que no tienen las mismas dinámicas, los mismos procedimientos, etcétera, eso no ha pasado más. Entonces diríamos que producto de la discusión de reforma registral, lo único que tenemos de manera práctica es esta comisión creada, ¿verdad?, en el marco de un acuerdo gubernativo en el año 2005. Y entonces tendríamos ahí que esta comisión tiene, entre otras funciones, la de recopilar estudios y propuestas cuyo objeto es la modernización de los servicios que prestan los registros. Aprobar proyectos de presupuesto que se sometan a su consideración los registradores, aquí hablamos del primero y segundo registro. Aprobar proyectos de modernización tecnológica, de resguardo de libros físicos o de modernización. Designar y aprobar contratación cada año de personas o entidad que debe efectuar auditoría externa de la cantidad de registros de la propiedad. Bueno, entonces vemos que esta es en esencia como la atribución que tiene, digamos, la comisión registral. Luego tendríamos que ver acá quiénes integran esa comisión registral. La comisión registral está integrada, ¿verdad? Ustedes, hay como decimos, un ente colegiado y tiene participación, por un lado, en el registro de la propiedad, donde vemos efectivamente que está el registrador, ¿verdad? Ustedes, como titular, y luego tenemos al registrador sustituto, ¿verdad? Aquí están los nombres de los actuales miembros. Luego tenemos también, digamos, por parte del Colegio de Abogados, algunos delegados, ¿verdad? Entonces también tenemos efectivamente titular y suplentes, ¿verdad? Y de ahí tenemos también de parte del Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial, también titular, ¿verdad? Y también tenemos suplentes, es decir, hay 3 entidades que forman con sus delegados, ¿verdad?, tanto titulares como suplentes, esta comisión registral que tiene la atribución ya aludida. Ahora, ¿en qué se ha avanzado concretamente? Digamos, no está aquí en las láminas, ¿verdad? Pero ¿en qué se ha avanzado concretamente en el tema de la reforma registral? ¿O qué se ha hecho, verdad?, que pueda ser como visible. Tendríamos que decir que en su momento oportuno el registro de propiedad de la zona central digitalizó una cantidad X de libros, ¿verdad?, que eran efectivamente de papel, o sea, los escaneó, hizo contenido, lo pasó a poner disponible en una base de datos electrónica, ¿verdad? Y entonces hoy en día podemos hacer consultas, ¿verdad?, de esos libros en digital. Para aquellos que son más jóvenes, bueno, para aquellos no vieron, por ejemplo, cuando iba al registro y decía, mire, quiero consultar tal libro, le sacaban a uno un gran libro que traen hasta unas carretillas, ¿verdad? Ustedes, ya algunas carretillas y le daban el tomo a uno, ¿verdad?, del libro para que uno hojeara hoja por hoja las hojas físicas y viera, digamos, el libro que uno quería consultar. Hoy en día ya no, hoy en día usted llega, en un papelito pone finca folio libro, propietario, lo entrega, pasa a una sala y ahí en una pantalla, ¿verdad?, un monitor,
ya el cliente el operador que le asiste, ¿verdad? Le pide la boleta y ya le dice, mire, bueno, ya usted ve, digamos, los libros y ya le pregunta, mire, quiero tal hoja, usted paga un quetzal por cada copia y le entrega sus copias, ¿verdad? Es decir, sin embargo, ¿verdad? No todos los libros están digitalizados, ¿verdad? Entonces hay libros que todavía no están digitalizados. Y otro avance, digamos, en la zona central es que el tema de la consulta electrónica. Ustedes, entonces, de los libros digitalizados, usted puede llegar, ¿verdad? Entonces ya pide una consulta de la finca tal, libro tal, folio tal, ¿verdad? Y entonces, por 10 quetzales le imprimen, si la información es abundante, ¿verdad? Le imprimen a usted, digamos, el resultado de la información que haya sobre esa finca. Y la otra es la consulta a distancia, es decir, hoy en día uno tiene como notario, ¿verdad? Un usuario, un PIN que uno habilita, ¿verdad? Por el tema de ser notario. Y a nivel como de recargas, usted paga, digamos, una cantidad por las recargas y usted puede chequear, digamos, desde la comodidad de su hogar, ¿verdad? Los libros o las fincas que usted quiera, ¿verdad? Y todas estén a saldo, ¿verdad? Y usted paga $1 por cada consulta. Entonces, usted tendrá acceso a poder chequear las fincas que usted quiera, todas veces estén digitalizadas, porque decía, hay libros que no fueron digitalizados, y a veces uno cuando entra le dice información no disponible, debe acudir a la sede central del registro de la propiedad o al registro de la propiedad a obtener esta información, ¿verdad? Entonces, digamos que en los avances de tecnología planteados podemos citar esos a manera de avances de incorporación tecnológica en el medio. El registro de la propiedad, el segundo registro de Shela, ha avanzado menos en materia, digamos, de implementación de temas digitales o de tecnología. Esto es, está más avanzado el registro de la zona central. Esos serían los avances que hay en materia de reforma registral. Efectivamente, hace falta mucho por hacer. Nos quedamos hasta ahí. Que tengan buena tarde o buena noche. Y con esto hemos agotado el contenido temático. Tendríamos que ya mañana, digamos, ver un poco, compartirles con ustedes tal vez material de apoyo, ¿verdad? Algún cuestionario, algún material de resumen para que podamos ya embuirnos y estarnos ya preparando para el tema de nuestro examen final. Se me cuidan, que tengan buena noche.